Como cada semana nos vamos a enlazar vía telefónica con el senador por el Partido de Acción Nacional y por Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri, con el comentario y su óptica semanal. Senador, muy buenas tardes. Carlos Vinicio Redondo y un servidor, Adán Rentería. Mi querido Carlos, Adán Rentería, qué gusto saludarlos a todo su equipo de trabajo y a la gente que los escucha. Hemos tenido semanas muy complicadas, muy atropelladas en el Senado de la República. Compartirles a todo el público que los escucha que hoy se discute en el Senado de la República la propuesta de las iniciativas de reforma a las leyes secundarias para reglamentar la reforma constitucional al Poder Judicial. Tan solo llevamos una semana que se presentó la iniciativa, ya pasó a comisiones, ya están discutiéndose en el Pleno de la República. ¿Qué quiere decir? Que seguimos con iniciativas en fast track, express, atropelladas, y que no resuelven las problemáticas, las necesidades que tenemos de reforma al sistema de justicia, que son facilitar las denuncias y que se resuelvan de forma positiva las denuncias que se puedan realizar en las fiscalías. También facilitar el acceso a la justicia para las personas que no pueden pagar un abogado y que puedan acceder a una defensoría pública gratuita, y también tener un mayor número de jueces que permitan resolver más rápido y con mayor detenimiento los distintos juicios que se tienen. Pero la reforma judicial que se plantea, además de atropellada, la verdad es que lo único que buscan es apoderarse del sistema de justicia. Pero más allá. Oye, senador, ayer tenemos un colaborador semanal que se llama Gustavo Rentería, que decía que él tenía fe, esperanza en que en estas leyes secundarias, para hablar sin tecnicismos que luego la gente no entiende, las leyes secundarias son el detalle fino de lo que en el grueso se aprobó, y es lo que le da vigencia y dinamismo a una ley o a una reforma constitucional. El propio Gustavo Rentería ayer nos decía que él tenía esperanza y fe en que ahí se pudiera matizar o suavizar una reforma judicial que había nacido muy convulsa, muy rasposa, muy aplastante para los que hoy forman parte de este poder. ¿No está siendo así? Todos teníamos esa esperanza, pero no hemos logrado cambiar el punto de vista del partido en el gobierno, del oficialismo. La verdad es que es evidente que lo que quieren es que las reformas pasen sin discutirse, sin dialogar, sin construir, y por consiguiente lo único que tenemos es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores parece más bien una oficialía de partes que simplemente le da trámite a las propuestas que va mandando el Poder Ejecutivo. Y lo peor es que estas propias propuestas, hasta por declaraciones de los propios legisladores de Morena, que tienen errores, y estos errores los han tenido que intentar subsanar en las reformas secundarias, debido a que no se han tomado el tiempo para optimizar una reforma tan importante que sin duda va a pegar en el corazón de nuestro país, de nuestro sistema republicano y democrático. ¿Cuál sería entonces la esperanza si es que lo hubiera, Agustín? Entiendo que el discurso cada semana, si entras al aire aquí en Causa y Efecto, puede ser muy similar. Podrás llegar a decir las buenas cosas que se pueden hacer o se pueden plantear desde la óptica de Acción Nacional, y que al final del día pues no van a ocurrir porque hay cerrazón. Insisto, no lo digo yo, lo dice tu fuerza política, y puede ser muy reiterativo y repetitivo, pero ¿qué podríamos escuchar en esta semana que fuera diferente a lo que aparentemente va a ocurrir durante 6 años si eres senador de oposición? Tenemos que trabajar en dos cosas. Primero, que la ejecución de la reforma, en caso que termine por validarse a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los organismos internacionales, que la aplicación sea lo más apegado a derecho y con las menos afectaciones posibles. Y en segundo lugar, esta ley se tiene que tropicalizar para el estado de Querétaro, y tenemos cierto margen para que en Querétaro sea ejemplo de que sí se puede tener una reforma judicial que fortalezca el sistema de justicia. ¿Qué margen sería ese, Agustín? O sea, cada entidad tiene ese margen propio de lo que puede proponer. ¿Desde dónde? ¿Desde lo federal, desde lo local? Hay leyes generales, o la Constitución marca parámetros generales, pero dentro de ese parámetro general
hay cierto margen para poder adecuar los procedimientos, correcto, los mecanismos y los tiempos. correcto. Quiero aprovechar, Adán, Carlos, Sí, porque hay un tema muy importante donde sí coincidimos, que es, ya anunció la Presidenta de la República que viene el tren México-Querétaro. La semana pasada, en tu espacio, hablaba que estaba en la Comisión de Infraestructura y busqué estar en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Sí. con el objetivo de darle seguimiento a este proyecto que es tan importante. Hay que recordar que se ha caído este proyecto por distintos vicios, por no darle seguimiento, por no buscar el mejor lugar para la instalación de la estación. Oye, disculpa que te vuelva a interrumpir, Agustín, pero para hacer una especie de contexto y antropología de esta historia que narras, la última gran ocasión en la que sentimos muy cerquita el tren México-Querétaro fue la vez que lo canceló Videgaray en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, que hubo dos inconvenientes. Primero, había un malestar social porque no se había consensado la instalación o el lugar donde se iba a instalar la estación del tren aquí en Querétaro, que iba a ser una zona cercana a Calesa, y había varios vecinos de Calesa que no estaban de acuerdo. Sí. Y en segundo lugar hubo un pleito, acuérdate, por las personas o el país o la empresa. Sí, era China, las licitaciones chinas, ¿no? Es correcto, y ahí pareciera que hubo un conflicto geopolítico por el que decidieron... Claro. Sí, tienes toda la razón, no recordaba este conflicto literalmente geopolítico. Oye, pero ya que formas parte de esta comisión tan importante, ¿cómo lo ves? Porque lo hablas en dos sentidos muy importantes, senador Agustín Dorantes Lamarri. Uno, tu nombramiento como integrante importante de esta comisión, y otro, porque el domingo viene la presidenta Claudia Sheinbaum, donde aparentemente el centro de la agenda sería ¿no? Es correcto, y aquí lo que tenemos que buscar desde mi punto de vista son dos cosas. Primero, la ubicación de la estación, que sea lo mejor para Querétaro, que genere las mejores afectaciones posibles y que potencialice de la mejor forma la movilidad de nuestra zona metropolitana. Y en segundo lugar, buscar que sí se considere a San Juan del Río para que pueda tener una estación, el tren México-Querétaro, que hagan un transbordo en San Juan, porque necesitamos potenciar esa zona, que es una zona que fue muy pujante en los años 90 y que necesitamos revitalizarla. Y sin duda, el tren México-Querétaro, pero hay que recordar que no termina en Querétaro, sino que va a llegar hasta el norte, nos puede servir también para facilitar el transporte de mercancía desde nuestro estado hasta el mercado internacional más importante, que es en Estados Unidos, y eso permitiría que sigamos captando más inversiones que generan empleo y son oportunidades para nuestros jóvenes. Correcto. ¿Qué tan probable en comparación directa con el aeropuerto es que haya una estación en San Juan, Agustín? En algunos proyectos está considerado, o en algunas publicaciones que ha hecho el Ejecutivo Federal sí está considerada, en algunos otros no. Apenas van a actualizar el proyecto ejecutivo. Hay que recordar que está publicado el que se hizo en la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto. En la administración del gobierno del presidente López Obrador solo tuvimos anuncios y compromisos, pero no hay ningún documento público oficial en las páginas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por consiguiente, se tendrá que actualizar porque los derechos de vía han cambiado por Libramiento Paseo Palmillas, que usó algunos derechos de vías que estaban contemplados para el tren México-Querétaro. Oye, Agustín, lo que también hay que decir es que se viene a dar el banderazo del dictamen de análisis del proyecto. O sea, el proyecto como tal, no estoy diciendo que no se vaya a dar, pero la diferencia del anuncio que ya se dio por parte de la Presidencia de México del tren Ciudad de México a AIFA, que es México-Pachuca y AIFA, es diferente. Aquí lo que se viene es a dar un banderazo de lo que será el análisis del proyecto técnico, ¿no? Y lo que tenemos que hacer desde la Comisión del Senado, ya lo hablé con el presidente de la Comisión, es darle seguimiento, acompañar para que este proceso, para este proyecto tan importante para toda la zona del Bajío y el norte del país, que se realice en tiempo, que no haya vicios, que no haya errores que impidan que se ejecute el proyecto en tiempo y forma. Correcto, pues
¿Será prioridad para ti, como integrante de esta comisión, el proyecto del tren? Sin duda, el tren México-Querétaro, el tema de la energía para quitar los obstáculos para que sigan llegando inversiones a Querétaro, fomentar la Ley General de Aguas y garantizar el derecho constitucional humano al agua, el artículo 4, son de los temas más relevantes, así como el tema de la carretera la carretera 57, que es México-Querétaro, que sin duda es uno de los pendientes de este gobierno, mantenimientos constantes, inseguridad, accidentes, asaltos, que tenemos que combatir con políticas públicas que realmente atiendan las problemáticas. Hay que sumar, no se trata de pelear por pelear, se trata de sumar esfuerzos para resolver los retos que tiene este país y que tiene Querétaro. Correcto. Agustín Dorantes Lamarri, senador por el Partido de Acción Nacional y por Querétaro. ¿Cómo te encuentran a través de tus redes sociales, senador, para continuar el diálogo contigo? Agus Dorantes en Instagram y en TikTok y en Twitter, Agustín Dorantes en Facebook, y mi WhatsApp es 442-721-1913. Aquí los saludos desde el Senado de la República. Gracias, senador. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Habrá que dejarle las estaciones a los técnicos, ¿no? O sea, yo quiero pensar que quien diseña el tren sabe más que un diputado, que un senador, dónde debe ir una estación. Sí, aunque traen componentes políticos. A ver, y sociales. Yo creo que es imperativo que haya una estación. Yo no sé si era necesario, sí, yo también, pero yo no sé si era, por ejemplo, necesario una estación en Palenque. O que no hubiera una en Mérida. Exactamente. No hay estación del Tren Maya en Mérida. A eso voy con los componentes aparentemente inverosímiles, pero políticos. Entonces no saben más los técnicos. o saben más los técnicos, pero pesan más los políticos. Pero toman decisiones políticas. Sí. Pues sí. Es lo que sucederá con este tren. Ojalá sea una realidad. Ojalá que sí. Ya veremos el domingo qué dice aquí la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Estará aquí en evento oficial. Pues ahora sí, todos los eventos que vienen son oficiales. Sí, y se tiene como el centro de la agenda el análisis técnico del proyecto. O sea, sí, viene a eso, viene a analizar eso, no viene a otras cosas. Bueno, habrá otras prioridades también, pero la máxima es esa. Pues sí, interesante esta visita. Vamos a la pausa, son las 2:04 aquí en Causa Efecto. Carlos Vinicio